Voy a hacer lectura del pasaje. Dice: y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. 31. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué? Y ya nadie osaba preguntarle. 35. Y mientras Jesús enseñaba en el templo, respondiendo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana agradecemos tu gracia por la cual nos concedes congregarnos unidos con las iglesias aquí representadas. Señor, es un gran privilegio. Te rogamos que tu nombre sea glorificado en cada parte del culto que hemos celebrado para ti, y que tu Espíritu Santo nos ilumine ahora que nos acercamos al Evangelio. Te rogamos, Señor, que tu buena presencia y el fruto que viene de tu palabra sea repartido en cada corazón y surja, germine esa rama, Señor, ese fruto que surge de la vid verdadera. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos conceda sabiduría para llevar a la práctica también lo que hemos hablar en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, esa enseñanza vamos a titularla así: las contrapreguntas de Cristo. Y como subtítulo vamos a tener: bíblicamente Dios y Rey. Bueno, las contrapreguntas de Cristo. Bíblicamente Dios y Rey. Bueno, en el contexto inmediato, ¿se acuerdan? Si usted mira atrasito, se habla de que los saduceos, que eran una secta que no creía en la resurrección ni en nada espiritual o sobrenatural, se acercan al Señor Jesús para preguntarle, o más bien para cuestionar la doctrina de la resurrección, ¿no? ¿Se acuerdan el caso? Bueno, ¿qué pasa si entre nosotros hubo un hermano que pues murió, y los otros 7 hermanos tuvieron a la misma esposa? ¿De quién será ella en el día de la resurrección? Bueno, trataron de ridiculizar la doctrina de la resurrección, pero el Señor le respondió con una perspicacia tan fuerte que los saduceos quedaron callados. Y aquí vemos en el contexto, dice que el escriba sabe que el Señor les respondió muy bien, ¿sí? Ese es el contexto entonces de lo que está ocurriendo. También recordemos, hermanos, que estamos en la última semana del Señor. Esto viene siendo el día martes de la última semana del Señor en la tierra. Así que cuando los saduceos fueron derrotados por la sabiduría del Señor, uno de los escribas que estaba presente, dice la palabra, que sabía que había respondido bien, se acercó para hacerle otra pregunta. Si quiere anote los textos paralelos, si está tomando apuntes.
Mateo 22, del 34 al 46. Y Lucas 20, 41 al 44. Esos son los textos paralelos. Cuando uno estudia textos del Evangelio es obligatorio revisar los paralelos para interpretar correctamente. Entonces el servidor ya lo hizo en su momento. En su caso usted puede leerlos, bueno, en esta tarde en su culto familiar. Bueno, entonces en esta enseñanza vamos a ver la última pregunta a la que Cristo fue expuesto. Resulta que el domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén. El lunes fue el día que el Señor empezó a recibir cuestionamientos de esas personas. Y el martes los principales sacerdotes, los escribas, los saduceos también se acercan a preguntar. O sea, hemos visto que están tentando al Señor, buscando su caída a través de algún tipo de error, de trampas. Y en este día martes, la última pregunta que recibe el Señor es esta. Bueno, entonces vamos a estar estudiando este tema en dos puntos. El primer punto vamos a abarcar versículos 28 al 33. Y vamos a titular ese puntico así: el último cuestionamiento público. Y el segundo punto es la réplica vencedora, versículos 34 al 37. La réplica vencedora, versículos 34 al 37. Bueno, comencemos. Primer punto, versículo 28. Dice la palabra: y acercándose uno de los escribas, ¿sí?, le hace una pregunta al Señor. Hermanos, es que pongámonos a pensar, la misma verdad que emanan de las Escrituras estaba ahí, en carne y hueso, en vivo y en directo, al punto de que los mismos adversarios del Señor ven la necesidad de escuchar su posición sobre un tema particular. El tema particular es algo que ocupaba mucho el tiempo de los fariseos. Ustedes bien saben que algo que caracteriza al fariseísmo es el legalismo. Entonces se ocupaban en mandamientos, reglas, lineamientos: no hagas, no digas, no toques, no pienses, no escuches, y bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando ellos se reúnen, ustedes ya saben, se descubren 613 preceptos en el antiguo pacto, por lo menos en la Torá, y ellos se reunían a buscar la pregunta o la respuesta a esa pregunta. De todos esos 613, ¿cuál es el más importante? Hubo distintos tipos de respuestas a esa pregunta. Así que para esa persona, este escriba, esta pregunta era algo profundo, algo con lo cual quizás quiso corchar, diríamos por acá en Santander, al Señor, ¿sí? Pero hermanos, por eso es que vemos la sabiduría de Cristo tan maravillosa que aún sus enemigos quieren preguntarle su posición, ¿sí? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Dice en la Biblia de las Américas. Recordemos también que saduceos y escribas eran dos sectas oponentes. Eran, por así decir, enemigas una de otra. La una contradecía a la otra. Entonces, cuando el escriba ve que el Señor responde al saduceo, lo podemos imaginar de cierta manera alegre, porque la respuesta de Cristo muestra que la posición de Cristo es más inclinada hacia las posturas que tenían los fariseos. Como nosotros estudiábamos la semana pasada en el texto, los fariseos también creían en resurrección, vida espiritual y demás cosas sobrenaturales. Pues el Señor Jesús también enseña eso. Bueno, entonces por eso Él se acerca a preguntar
esta cuestión al Señor Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Versículos 29 al 30, tenemos allí la respuesta del Rey Jesús. Dense cuenta que apela directamente a las Escrituras, y hermanos, debemos en lo máximo posible en nuestras vidas, cuando nos llegan preguntas, responderlas bíblicamente. Uno de los detalles que llamó mucho mi atención en esta mañana, si me permiten, es poder haber visto al pastor Alirio recitando textos de memoria. Yo sé que usted se fijó. Es importante, hermanos, abarcar temáticas bíblicas fundamentales con versículos, hermanos, así, de memoria. Es muy importante. Y vemos que la respuesta del Señor apela directamente a las Escrituras. ¿Cuál es el texto que Jesús cita en la respuesta? Deuteronomio 6, ¿cierto? Del 4 al 5. ¿Cuál es el principal mandamiento? Cristo cita la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor. ¿Sí? Eso ya estaba en la Biblia, estaba en Deuteronomio. Ya lo había escrito Moisés siglos atrás. Entonces Cristo responde la pregunta bíblicamente. Y un detalle importante, ahorita lo vamos a sacar de nuevo. Dice, amarás al Señor, ¿cierto? Tu Dios. Ojo con eso, ahorita vamos a profundizar. Pero bueno, otro detalle muy especial de parte del Señor Jesús es que Él está respondiendo, sí, bíblicamente, sí, pero Él siempre va más allá, hermanos. Siempre que nosotros le pedimos algo, en su generosidad, Él siempre nos otorga más de lo que pedimos. El Señor no se queda, por así decir, con ese primer mandamiento que Él quizás quería escuchar, sino que Él se adelanta y dice, el segundo es semejante. No se le preguntó por el segundo, pero Él da el segundo porque es igualmente prioritario, es igualmente imprescindible decir que yo amo a Dios, pero es igual decir también yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Las dos cosas tienen que ir juntas. Y conste, esa segunda parte más bien, también la cita textualmente de las Escrituras. Eso está en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico. Un libro que para muchas congregaciones evangélicas tristemente no está vigente en ninguna parte, pero no es cierto. Mismo Cristo muestra algunos tipos de vigencia como esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor tiene la capacidad de unir varios pasajes de la Escritura para responder una sola pregunta. Y así es como nosotros debemos acercarnos a la Biblia, en contexto. Las respuestas a nuestras preguntas son bíblicamente, sí, pero en contexto. No puedo entonces responder la pregunta basada en un texto que a mí me parece que tiene que ver, porque en la concordancia aparece una palabra que me están preguntando, entonces cualquier versículo que tenga esa palabra sirve. Tampoco, hermanos, es así. Y miren que la respuesta del Señor tiene coherencia. Bueno, eso también nos deja ver que hay unidad en las Escrituras, unidad doctrinal y unidad práctica. Porque si yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, entonces amo a mi prójimo como a mí mismo. Hay congruencia, conexión una cosa con la otra. Del mismo modo, es falso ese amor de personas que dicen que no creen en Dios, pero que aman a su prójimo. La misma cosa, es algo que cojea. Debemos amar a Dios y amar al prójimo, es lo que el Señor está enseñando. Otro detalle que podemos aprender de la respuesta del Señor, estudiando esta sección, es que delante de Dios los mandamientos no tienen grados. Anota ese pasaje, Mateo 5:19, o si quieren leámoslo, Mateo 5:19.
o bueno, podemos contar con el apoyo de algún hermano para Mateo 5:19, algún hermano varón que nos lea el texto con voz fuerte. Su hermano Alberto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, hermano. Miren esto. Los mandamientos de Dios todos tienen igual importancia. Él mismo ha enseñado en otros textos como este que, o más bien, Él ha enseñado en contra de aquellos que dicen o rebajan o colocan por encima algunos mandamientos. Vemos hoy día algunas sectas que se caracterizan por colocar algunos mandamientos por encima de otros. Colocan el cuarto mandamiento por encima de los demás, por ejemplo, y así otros tipos de mandamientos. No. Hay igualdad de importancia para todos los mandamientos. Precisamente uno de los errores gravísimos de los fariseos era hacer eso, jugar a colocar órdenes de prioridad en mandamientos. También recuerde Marcos 7, en el pasaje cuando ellos decían que con dar el corbán o la ofrenda esa, ¿se acuerdan? Entonces no necesitaban honrar a padre y madre. ¿Ven? Entonces una cosa siempre lleva a la otra. Si tenemos esa cosa en nuestra mente, de que hay mandamientos que no son tan importantes, pues vamos a incumplirlos porque como no importan, pues yo estoy cumpliendo los más importantes. No, hermano, no se trata de eso. Hay unidad doctrinal y práctica en la palabra de Dios. De todas formas, algo sí es fundamental. La base para toda genuina obediencia es el amor. Pero conste, este amor comienza desde Dios. Amarás al Señor, Adonai, diría en hebreo. Adonai, comenzando hacia Dios el Señor, y de allí lo extendemos a aquellos que llevan su imagen. Bueno, y el Señor está enseñando otra cosa. Este amor no es algo fácil ni barato. Ese amor que Dios demanda y que mi prójimo merece, requiere de mí todas mis fuerzas. Tiempo, recursos. Es un amor que cuesta, hermano, no es un amor gratuito. No es un amor que tenga fecha de vencimiento. Entonces, este escriba se percata de que el Señor ha respondido de una manera precisa. Miren, versículos 32 al 33, sigamos con nuestro texto de estudio. Es como si le dijera esto: así es, maestro, es verdad lo que tú has dicho, y eso que has dicho es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, un escriba le está dando la razón a Jesús. ¿Usted se imagina eso? Lunes y martes, más todos los 3 años que han pasado hacia atrás, contradicciones tras contradicciones, tentaciones tras tentaciones, y hasta que por fin ahora le están dando la razón al Señor. Sí, maestro, bien has respondido. Porque, hermanos, no hay manera de vencer la sabiduría de Jesús. Y todos aquellos que intentaron vencerlo quedaron callados, humillados. Entonces, cuando el Señor escucha la intervención de ese escriba, como si dijéramos, entendió. ¿Sí? Por eso es que Cristo le dice: ¿no estás lejos? ¿De qué? No estás lejos del reino de Dios. Y conste, el Señor se da cuenta que este hombre tiene una sabiduría especial. Dice ahí, ¿no? Viendo la sabiduría de él. O sea, el escriba ve que el Señor responde con precisión, y el Señor a su vez ve que el escriba tiene sabiduría de haber captado lo que él quiso decir. Ustedes saben y recuerdan que para los fariseos los rituales eran cosa imprescindible, era muy importante.
De hecho, algunos sectores del fariseísmo creía que los mandamientos más grandes estaban relacionados con los rituales, temas de sacrificios, temas de purificación, y hoy día se llamarían temas de penitencia y demás. Pero él mismo está diciendo que ese amor para Dios y para el prójimo está por encima de ese tipo de rituales y por ese tipo de obras. Por eso el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero seamos un poco más agudos. ¿Cómo sentiría usted si el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios? ¿Qué se supone que está diciendo el Señor ahí? Hay algo implícito. ¿Qué Él está diciendo? Que no está lejos, está cerca, pero no está dentro. No está dentro. ¿Cuánto peligra el que está lejos del reino como el que está cerca? Muchos pueden estar cerca del reino de Dios más que otros. La pregunta es, ¿en dónde está usted, hermano? ¿Dónde está usted, oyente, congregante, amigo que nos visita? En esta mañana le aseguro que usted está cerca. Muchos pueden estar más cerca de Él que otros. Por ejemplo, este fulano escriba estaba más cerca que los otros saduceos que recién habían cuestionado a Cristo. Están más cerca que los ancianos y oficiales que el día anterior le habían preguntado, ¿quién te nombró? ¿Quién te dio a ti credenciales? Nosotros no te hemos dado ninguna autoridad. Este escriba estaba más cerca que todos, pero igual estaba lejos, o más bien fuera del reino de Dios. ¿En dónde está usted respecto al reino de Dios? Algunos, lo más cercano que estarán al reino de Dios es en una iglesia sana. Algunos, lo más cercano que estarán en el reino de Dios es con un esposo o una esposa cristiana. Algunos, lo más cercano que estarán al reino de Dios es tener un amigo cristiano o haber sido criado en un hogar cristiano. Pero más de allí solo se van a perder, porque se debe entrar personalmente. ¿Y cómo se entra en el reino de Dios, hermanos? Juan 3:3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. ¿Usted ha nacido de nuevo? Ahora, la respuesta que dio el escriba es también muy sana. De hecho, él cita estos textos, anótenlo. Deuteronomio 4:35, Isaías 45:21 y Oseas 6:6. A propósito, en el texto paralelo de Mateo, el Señor dijo, el Señor dijo esto: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, de amarás al Señor y amarás al prójimo. Entonces usted puede ser una persona muy inteligente y que responde con sabiduría. Usted puede entender la prédica de ahorita de nuestro hermano pastor y la del servidor, pero ¿está lejos? ¿Está cerca? ¿O está dentro? Esa es la preocupación realmente más profunda que debe haber en el corazón. Bueno, entonces ya hemos abarcado la primera sección. Ahora vamos con el segundo punto, la réplica vencedora, versículos 34 al 37. Abro un paréntesis explicando algo. No profundice mucho en el tema de amar al Señor tu Dios con todo, ¿sí? Porque ese tema ya lo estudiamos con la iglesia hace varios años, entonces no me gusta repetir, ¿no? De todas formas, están disponibles en nuestro canal de YouTube esta enseñanza. Y si hago una aclaratoria, cuando el Señor dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no está queriendo decir que somos cuatro partes. Así como tampoco somos tripartitos, como enseñan actualmente el neoevangelicalismo. El texto solamente está queriendo decir que lo amamos a Dios con todo nuestro ser. Bueno, cierro el paréntesis.
Segundo punto, la réplica vencedora, versículos 34 al 37. ¿Qué dice en el 34? Al final, cuando el Señor le dice a aquel escriba, no estás lejos, ese hombre tuvo que haber captado, porque pues es un hombre inteligente. De todas formas dice, ya nadie osaba preguntarle. Es la última pregunta que se le hizo al Señor. No fueron capaces. Los enemigos dicen, nos rendimos, con este no podemos. Ya no hay nada más que hacer. Por eso fue que tuvieron que hacer un complot. Un complot para que alguien, no sé, alguien que por providencia se los vendiera, se los entregara. Y preciso aparece Judas Iscariote. Porque no hubo manera de vencer a Cristo ni con argucias, artimañas, estratagemas de hombres, no vale. Porque no hay sabiduría que prevalezca contra Jehová, dice la palabra. Bueno, verso 34, nadie más osó preguntar nada, dice otra versión, nadie se aventuró a preguntarle más. Entonces los adversarios han quedado callados. Y el versículo 34, en la Biblia de las Américas, nos dice que el Señor toma la palabra. Vienen las contrapreguntas. Ya le hicieron todas las preguntas. Venció el Señor. ¿No tienen más preguntas? Bueno, yo se las hago a ustedes. Todos sus adversarios han quedado callados. Ha llegado el momento de que sea Jesús mismo el que haga sus preguntas. ¿Será que sí van a responderle? ¿O también van a quedarse igualmente callados? Dice en el verso 34 que él estaba enseñando en el templo. Es decir, podemos imaginarnos ese templo lleno por los peregrinos de la Pascua. Dice en el texto paralelo de Mateo que los fariseos estaban ahí reunidos. Lucas también nos muestra a los escribas ahí reunidos. Así que el Señor está rodeado de una multitud. Como así nos dice este texto al final, que había la gran multitud, lo oía de buena gana. Había una multitud, hermanos. ¿Cuántas preguntas hace el Señor? Versículos 35 al 37. Mire las líneas. ¿Cuántas preguntas ve usted ahí? 2. Él hace 2 preguntas, por lo menos que le respondan una, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas? Primera, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Primera pregunta. Segunda pregunta, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? En otras palabras, diría la Biblia de las Américas. Primera pregunta, ¿por qué dicen que el Cristo es hijo de David? Segunda pregunta, ¿en qué sentido es hijo de David? 2 preguntas profundas. No son preguntas afirmativas de sí o no, no son preguntas de profundidad. Ahora, es verdad, el Señor está haciendo las contrapreguntas, o en derecho sería como la réplica, la contrapreguntas en pleno interrogatorio. Aquí es diferente, no se trata de una competencia, no es una competencia para saber quién es más inteligente o más incisivo contra el otro, no. Por el contrario, Jesús está demostrando bíblicamente y a través de la lógica la respuesta a la pregunta que hicieron ese mismo día en la mañana. Miren Marcos 11:28. Quiero que sepan que ese texto del 11:28 es clave para interpretar todo el texto desde ahí hasta lo que vamos a leer en esta sección, incluyendo la que sigue. 11:28, la pregunta que le habían hecho. ¿Alguien más que no la pueda leer? 11:28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén. Gracias, pastor. ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? El Señor, usted va a fijarse desde ahí. Miren hacia abajo, ¿qué sigue? La parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan?
Todo eso de ahí en adelante marca lo que el Señor está queriendo mostrar. Él está respondiendo esa pregunta de distintas maneras. Y acá sigue respondiéndola. A propósito, sigue siendo martes, quizás ya sea mediodía o quizás sea tarde. El caso es que ha transcurrido toda la mañana. Y Él quiere mostrar su identidad como rey y su identidad como Dios. Si le habían preguntado de dónde tuviste las credenciales, quién te nombró, quién te dio autoridad, entonces el Señor está respondiendo con el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un pasaje que todos los judíos conocían y sabían de memoria, un texto que ya todo el mundo sabe que es mesiánico, que hablaba del Mesías que iba a venir. Entonces, esta pregunta que el Señor está escogiendo, está volviendo a responder, ¿con qué autoridad? Que Él es el Mesías. En la parábola de los labradores malvados, el hijo heredero de la viña, el hijo de David. Por eso adrede utiliza este texto, hijo de David. A propósito, si usted mira por ejemplo Marcos 10:47, ahí mismo en Marcos, el domingo, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, antes de entrar había un ciego que estaba gritándole: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo públicamente ya lo había confesado como hijo de David. Luego, cuando está entrando por Jerusalén en el burrito, la multitud canta Hosana al hijo de David. Mateo 21:9, pueden mirar eso allá. Mateo 21:9. Entonces vemos que todo el mundo ya asociaba esa frase, hijo de David, con el Mesías que había de venir. Y también nos deja deducir otra cosa: todo el mundo estaba expectante porque ese Jesús era el hijo de David. Así que vemos que cuando el Señor escoge este texto, Salmo 110:1, es para seguir respondiéndole a esos hombres que siguen cuestionando su autoridad, que siguen negándose a creer y que están tan cerca del reino de Dios porque lo tienen ahí, pero a la vez tan lejos y tan perdidos. ¿Cuál fue la primera pregunta que hace el Señor? ¿Por qué o cómo? Los escribas dicen, ¿cierto?, que el Cristo es hijo de David. Primera pregunta. Miren, el Señor tiene un propósito detrás de esto. El propósito de Jesús al tratar ese tema es que la gente empiece a reconsiderar lo que piensan del Mesías. El término Mesías, como ya usted bien sabe, significa ungido, algo que se le practicaba a los sacerdotes del Antiguo Pacto y a los reyes del Antiguo Pacto. Estas dos figuras eran ungidas con aceite, ¿cierto?, en algún lugar público. Entonces estaba habiendo una costumbre, o había un sector del judaísmo que veía al Mesías como un rey ungido. Ahora yo le pregunto, si este Mesías, que significa simplemente ungido, ungido del Señor, un texto que usted se acuerda que ya se le aplicó antes a Saúl, a David, el ungido del Señor, ¿qué diferencia tiene cuando llegara el Mesías? Pues para muchos no había mucha diferencia. Muchos pensaban que ese Cristo lo único que iba a hacer era restaurar la dinastía de David, como decir otro rey de Judá, sencillamente, pero un rey de Judá por medio del cual vamos a ser libres del yugo de Roma y que pues se va a restaurar el trono de David. Había un sector que veía al Mesías como eso, un rey humano, normal. Pero Cristo tiene un propósito, y es mostrar que el Mesías iba a ser ungido de una manera más excelsa, más noble,
porque su proveniencia no era meramente física, no era un descendiente de David más, no iba a ser un heredero del trono de Judá como los reyes de antaño, como un Amasías o Acaz, Joaquín, los de Crónicas y Reyes. No, era un rey superior, va a ser un rey superior, es un rey superior. Entonces Cristo lo es en un sentido superior, pero ¿hasta dónde llega ese superior? Volvamos al pasaje. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El sentido en el que ese Mesías iba a ser superior es en el sentido divino. Al punto de que David lo reconoce como mi Señor, dice la Pesita. Mi Señor. Ahora recordemos, saquemos lo que había dicho que guardáramos, la palabra Señor. Amarás al Señor, tu Dios. Hola, hola, hola. Sí. David, hola, hola. David está reconociendo a Jesús en el mismo sentido. Hola. Sí. En el mismo. Hola. Ya. David está diciendo que el Mesías es Adonai. Dijo, dice la Pesita, dijo Yahvé a mi Señor. Cristo les está mostrando que el Mesías no era un simple ungido o descendiente de David, sino que el Mesías es divino, es Dios. Es como si David lo estuviera reconociendo, como si él fuera Yahvé, como si él fuera Adonai, como si él fuera su Señor. Ahora, segunda pregunta, ¿en qué sentido pues es su hijo? ¿Cómo puede ser su hijo si David mismo le dice mi Señor? Esa pregunta es impresionante. El fariseo no va a reconocer eso porque eso transgrede su creencia monoteísta. Recordemos, atrás ¿qué dijo el Señor? El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Esa era la confesión de fe de los judíos, el Shema. Los judíos son abiertamente monoteístas, monistas. Dios es uno en el sentido estricto. Pero Cristo aquí está rompiendo ese monismo, está diciendo que Él es ese Señor. Y a la vez no es ese Señor porque el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él está reconociendo la pluralidad en la divinidad, lo que siglos después se llamaría la Santísima Trinidad. Pero se puede creer que aún muchas vertientes siguen negando esa pluralidad y siguen insistiendo en el monoteísmo del judaísmo. Pues obviamente nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero en este Dios habita esta pluralidad de la que aquí Cristo está hablando. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí que vemos personas distintas y distinguibles. Y por otro lado está mostrando que el Mesías divino lo es divino y a la vez es humano, porque es descendiente de David como hombre, pero es hijo de Dios como Dios, la doble naturaleza de Cristo. Volvamos al tema de ahorita, hay mucha gente que está lejos del reino de Dios. ¿Cómo se hace para entrar al reino de Dios? Sí, nacer de nuevo. Pero ese milagro de la regeneración, ¿cómo se lleva a cabo? A través de la fe genuina. Y la fe genuina es recibir, aceptar, reconocer
asirnos de Jesús como qué, como simple hombre, no, como lo que Él es, hombre verdaderamente y Dios verdaderamente. Esa es la fe salvadora. Actualmente pueden haber muchas personas religiosas que creen en Jesús como un hombre muy importante. Está cerca, porque eso es una verdad a medias. Hay gente que dice que Jesús es Dios al punto de que le atribuyen a Él el unitarismo, pero eso es una verdad a medias. Hermano, usted entiende, reconoce que Jesús fue un hombre completamente como usted y yo, plenamente, perfectamente. Él fue un varón, pero a la vez ese varón que estaba ahí este martes, este varón era Dios. Por ejemplo, miren el Salmo 45, el Salmo 45:1, otro pasaje mesiánico. En ese pasaje, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, igual que David, va a hablar del Mesías. Y miren cómo habla del Mesías. Salmo 45:1. Dice: rebosa mi corazón palabra buena. Digo yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente ligero. Bueno, el salmista le escribe una poesía al rey. Pero él está pensando no en el rey de su momento, que no se sabe con exactitud cuál sea, el que sea. Su mente está más allá. ¿Por qué? Miren el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, cita ese pasaje para mostrar que el Hijo es superior a los ángeles porque el Hijo es Dios. Dios Hijo. Entonces, ¿el Mesías es rey? Amén. Bíblicamente rey. Bíblicamente Dios. Bueno, sigamos adelante con el texto. Cristo es amo y Señor de David. Anota esos pasajes, Apocalipsis 5:5 y Apocalipsis 22:16. Voy a leerles el de Apocalipsis 5:5. Dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Cristo no es sencillamente un hijo de David, un fruto de David, no, Él es la raíz de David. Mismo David viene de Cristo, porque Cristo es divino, Dios. Volviendo al texto base, ¿qué decía allá? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y si usted abre el pasaje del Salmo 110 y lo lee completo, usted se va a dar cuenta que el Padre le hace unas promesas al Hijo. El Padre decreta, comisiona al Hijo. Y lo más impresionante es que todo eso se le revela al rey David. David mismo se da cuenta de eso, por eso no puede decirle al Mesías mi hijo, no, él le dice mi Señor. Volvamos al texto base de Marcos 12. Dice en el 36. ¿Cómo habló David, hermanos? David estaba inspirado ese día. Dice, por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, David escribe eso. Eso nos deja unas lecciones, hermanos. Primero, Cristo está enseñando lo que se conoce como la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Él está mostrando que la Escritura es inspirada por Dios. Sí. Segundo, está mostrando que el hecho de que sea inspirada no significa que no haya sido escrita por hombres. ¿Sí me escuchó eso? Hay muchas personas que les da terror, pero no, la Biblia fue escrita por varones, por seres humanos, por hombres. Porque los seres humanos, David siguió siendo David, pero David escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, así que hubo
participación humana y divina. Dios no volvió robots a David o se metió en David y David estuvo en éxtasis escribiendo. No, David siguió siendo David, pero estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que se conoce la doctrina de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 lo enseña. Los santos hombres de Dios fueron inspirados, ¿cierto? Escribieron siendo inspirados por el Espíritu, no por voluntad humana. No fue que David un día quiso escribir y, como algunos piensan, que porque se metió eso en la Biblia entonces se volvió inspirado. No, es que fue inspirado porque el Espíritu Santo mismo lo dio. Entonces, Cristo no niega que el Salmo haya sido inspirado por Dios, lo afirma, pero tampoco niega que David participó en la composición del Salmo. Bueno, otra cosa, y esto va a reforzar lo que les decía ahorita acerca de la Trinidad. El Señor le dijo a mi Señor, y David escribió eso inspirado por el Espíritu Santo. Ahí vemos la doctrina de la Santísima Trinidad. La semana pasada, cuando estudiábamos en la sección anterior, mostrábamos que cuando Cristo responde la pregunta sobre la resurrección, Cristo no busca un versículo donde dijera resurrección textualmente, sino que hay enseñanzas que están implícitas. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús en ese pasaje? Que decía, en el pasaje de la zarza, Dios le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Jesús citó Éxodo 3:6 para mostrar que la resurrección había sido enseñada por Moisés, con un versículo que no habla de resurrección literalmente, pero él dijo que sí. Así también hoy día hay muchas personas que dicen, bueno, muéstreme la Biblia donde dice Trinidad. No, usted no va a encontrar muchas palabras textualmente, pero están implícitas, están ahí. La Santísima Trinidad es una doctrina bíblica. Así que, hermanos, el Cristo no podía ser un simple hombre, sino Dios Hijo. Voy a citar las palabras del pastor Gresham, un pastor del siglo XX. Abro comillas, dice, el Mesías, de acuerdo con el Antiguo Testamento, es claramente una persona sobrenatural y claramente posee atributos que son verdaderamente divinos. Cierro comillas. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué hemos visto aquí? Primero, el Señor está mostrando que el Mesías no iba a ser un simple ungido humano, descendiente de David. Segundo, ¿por qué? Porque David mismo lo reconoce como su Señor, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Que el Señor está enseñando la inspiración verbal de las Escrituras. Cuarto, con esto todo vemos y confirmamos la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero hay otro propósito por el cual Cristo selecciona ese versículo. En la parábola de los labradores malvados, la parábola termina diciendo que el padre de familia va a venir a destruir a los mayordomos malvados para darle la viña a otros. Y ellos, dice la palabra, que se dieron cuenta que hablaba de ellos y dijeron, uy, Dios nos libre. Con este versículo, Cristo les está diciendo, si ustedes no quieren aceptarme como Mesías, el Padre mismo va a hacer que ustedes se arrodillen ante mí. Porque dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Cristo usa el pasaje para amenazar legítimamente a los impíos que no querían recibirlo. No quieren aceptar al Señor o recibirlo, reconocerlo como lo que es. O sea, mire, muchos de los errores del evangelicalismo moderno es por lo que sabemos, el tema de colocar la voluntad humana por encima de todo. Y es tan grave eso, que entonces Cristo no se vuelve el Señor de la vida de alguien hasta que ese alguien no lo acepta. Eso es ridículo, porque el señorío de Cristo no está limitado por nada. Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, ¿cierto? Entonces Cristo es Rey aunque la gente no le dé la gana aceptarlo. Cristo es el Rey de las almas. Es más, el Padre dijo, toda rodilla se
postrará ante él y confesará su nombre y punto. ¿Sí? Entonces, si estos hombres, saduceos, escribas, fariseos, no quieren aceptarlo, el Padre ya ha dado un decreto. Y ese decreto se va a cumplir. Dios mismo se encargará de eso. Es una amenaza directa contra estos fulanos. Bueno, para terminar, hermanos, voy a dar algunas aplicaciones brevemente. Primera aplicación, ¿cómo termina nuestra sección que estudiamos? Al final, ¿qué dice? La gente lo oía de buena gana. Qué interesante, ¿no? Me gusta como enseña. Mire, dejó callados a los saduceos, a los escribas, a los principales maestros, fariseos, oficiales, ancianos. Impresionante. Bueno, ¿y qué? Todos esos que escucharon de buena gana, miércoles, jueves, viernes, en 3 días van a estar gritando, crucifican. Todos los que están escuchando la enseñanza, la predicación bíblica, ¿entendieron? Bueno, ¿y qué? Después del culto, ¿qué? ¿Qué va a pasar en la tarde, en la casa, entre semana? ¿Qué pasó? ¿Sí? La gente oye de buena gana, las conclusiones del Señor son bastante interesantes, son bíblicas, tienen mucho sentido, porque la predicación bíblica tiene sentido intelectual. ¿Sí? Como Cristo mismo lo ha probado. Pero ese simple gusto por la enseñanza no significa que la gente ya se transforme o entre al reino de Dios automáticamente. Hay muchos que van a quedar estando cerca del reino de Dios. Porque a pesar de lo claro que alguien puede hacer, solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en el corazón a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Porque a estas personas les gusta, pero no lo están reconociendo como el Mesías. Están escuchando la predicación, la explicación de la verdad encarnada. ¿Y qué pasó? No lo reconoce como el Mesías preexistente. Sí, es más allá que decir amén, como pasa en muchos casos. ¿Sí? Si hay una razón por la que muchos están cerca o están lejos del reino de Dios, es porque no son capaces de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Si hay una razón por la que muchas personas están lejos o cerca del reino de Dios, es porque no son capaces de amar a su prójimo como a sí mismos. Sí, pero nadie va a ser capaz de cumplir estos 2 mandamientos si no reconoce que Jesús es el Señor. Eso es lo que Jesús está enseñándoles. Ellos no son capaces de amar ni a Dios ni al prójimo porque no han aceptado a Jesús como el Mesías divino. Porque primero va la regeneración y luego va la santificación. Yo no puedo convertirme o nacer de nuevo o autorregenerarme con la obediencia a los mandamientos. Imposible. Solamente un corazón regenerado puede cumplir los mandamientos, porque los designios de la carne van en contra de la voluntad de Dios y no quieren ni pueden someterse. Pero los que están en Cristo, dice, somos libres de la ley del pecado para ser esclavos de la ley de la justicia, Romanos 6. Entonces, otra aplicación. Dijo el Señor a mi Señor: Jesús es el Señor. Y como Jesús es el Señor, debo amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, porque Jesús es el Señor. Él es digno de nuestro amor, Él es digno de nuestra adoración, y a Él se debe amar sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo tipo de bien o recurso. Otra aplicación, hermanos, Juan 14:1, ¿se acuerdan? Creen en Dios, crean también en mí. Otra vez, distinción de personas. Crean en Dios, crean también en mí. Aquel que era más grande que David y más sabio que Salomón es el que dice: crean en Dios, crean también en mí. Él es el Rey soberano del reino de Dios.
Y como es el Rey soberano, el reino de Dios, Él es el que dice quién está lejos, quién está cerca, quién entra. Como Él es el soberano, es santo también. Otra aplicación más. La primera sección vimos los mandamientos más importantes, lo que resume todo. Jesús es el segundo Adán, perfecto hombre. Por su justicia perfecta, Él cumplió de manera plena el primero y el segundo mandamiento. Así que estar en Cristo me garantiza que esa justicia perfecta está en mi corazón. Ninguno amamos a Dios o al prójimo como se nos ordena, pero por medio de la fe, esa justicia que Cristo sí cumplió, se nos imputa. Así que los cristianos sí podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el cumplimiento ya se nos aplicó. ¿Por medio de qué? De la fe que da el Espíritu Santo. Ahora, Cristo era descendiente de David, por supuesto, tanto por José como por María. Línea directa de David, heredero del trono de Israel. Sí, pero ese trono de Israel no se queda en un límite territorial. Ese trono está a la diestra de la majestad en las alturas y gobierna sobre todo potestad, dominio, gobierno, criatura, todo el mundo. Cristo es rey de su vida, aunque quizás en su corazón no haya reconocido su doble naturaleza. Cristo es rey de la vida de todo el mundo. Y todas las almas un día se postrarán ante Él, confesándolo. Cristo es Rey soberano ya, no en 1000 años. Ya, es el Rey ya. Él hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué se sentó? Muchos dirían, bueno, es que sentarse simboliza poder. Bueno, hay más, eso no es tan simple. Si se acuerdan, el sumo sacerdote cuando hacía su obra siempre la hacía de pie, porque los sacrificios nunca acababan. Pero cuando Cristo acabó su obra, consumado es, está a la diestra del Padre. Bueno, ya acabamos. Cristo es soberano, Señor de los seres humanos, quieran o no aceptarlo, Él reina ya. Y se sentó a la diestra de la majestad porque su obra fue consumada en la cruz. Ya no hay más necesidad de sacrificios, por eso se sentó a la diestra. Y ahora solo espera a que sus enemigos vengan y se postren ante sus pies. Vengan voluntaria o involuntariamente, van a venir. Amén. La misión de nosotros es proclamar que nuestro Dios reina. Ya, eso es el Evangelio. No que la gente acepta a Cristo como su rey, no. Es que la gente reconoce que ese rey ya reina. Agradecemos esa palabra.